إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, continuamos con la explicación de Kitab al-Tawhid. Esta es la clase número 23. Hoy comenzamos un nuevo capítulo que está relacionado con el anterior. La yuzbah lillahi bimakan yuzbahu fihi li ghayrillah. No se sacrifica en un sitio donde se sacrifica a otros que no son Allah. Este capítulo complementa al anterior. El anterior, ¿cuál era? El shirk. Explicaba que es shirk sacrificar a otro que no es Allah. Y este te está diciendo que tampoco se puede sacrificar una persona que esté en el Tawhid, un musulmán, tiene prohibido sacrificar en sitios donde también se sacrifican a otros que no son Allah. Y daros cuenta de que esto es muy importante y le ha dedicado el Sheikh, el autor, un capítulo para solo este tema. Porque bien podría haberlo puesto en el anterior. No se sacrifica a otro que no es Allah y tampoco vayáis a otros sitios donde se hace shirk y se sacrifican a otros que no son Allah y sacrifiquéis ahí. Aún así tengáis la intención pura de sacrificar solo por Allah, es prohibido ir a un sitio donde hay shirk y sacrificar ahí. Esto es muy común de encontrar en países musulmanes como Egipto, Siria y también otros países donde se sacrifican en las tumbas de Al-Badawi, por ejemplo, o Sayyida Zainab, la nieta del profeta Muhammad sallallahu, y van ahí a la tumba y sacrifican. Ahí hacen juramentos y también hacen tawaf alrededor de las tumbas, ofrecen actos de adoración a esos muertos. Y es un sitio que es una mezquita, pero ni se puede rezar ahí ni hacer ningún acto de adoración ahí. Aunque tú no tengas la intención, tú no vas a ir. Porque tú tienes que purificar tu intención solo por Allah y también tu acto. O sea, es por Allah, pero ¿qué haces ahí sacrificando? Están haciendo shirk y tú estás ahí al lado también sacrificando. No, eso no se puede. Entonces, como he dicho, si hay una persona que va allí a sacrificar solo por Allah, aun su intención es solo por Allah, eso es prohibido. No es shirk porque su intención es sacrificar solo por Allah, pero es prohibido porque no se puede sacrificar ahí. Ese no es un sitio adecuado para sacrificar de ninguna manera. Entonces, la prueba de esto está en Sura Tauba, que es la sura número 9, en el ayah 108. La voy a leer de aquí. Traducción: no permanezcas nunca en ella, pues verdaderamente una mezquita cimentada sobre el temor de Allah desde el primer día es más digna que permanezcas en ella. Allí hay hombres que aman purificarse y Allah ama a los que se purifican. Esta ayah número 108 está conectada con el ayah anterior. El ayah anterior, vamos a leer la anterior. Y los que tomaron una mezquita como perjuicio, incredulidad, división entre los creyentes y lugar de acecho al servicio de quien anteriormente había hecho la guerra a Allah y su mensajero, jurarán con seguridad, no queríamos sino el bien. Allah atestigua que son mentirosos. Vamos a ver la historia detrás de estas ayat. Había el cabecilla de los hipócritas en la época del profeta Muhammad sallallahu, Abdullah ibn Ubayd ibn Sa'adun, con ayuda de otros hipócritas construyeron un masjid, una mezquita. Y ellos decían que era para ayudar a los débiles, pero la intención real era dañar al Islam y a los musulmanes y planear en contra de ellos. Por eso Allah la llama diraran, masjid dirar, la masjid del daño. Dirar significa daño. Estos hipócritas, antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam fuera a Ghazwa Tabuk
le pidieron que rezara en ese masjid. Los hipócritas le pidieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por favor, reza en nuestra masjid antes de irte. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo que cuando llegase, cuando retornase, que lo haría. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabía quién eran los hipócritas y no sabía la intención de esa mezquita. Entonces les dijo, vale, cuando vuelva. Entonces, un día antes de que regresara del Ghazwa Tabuk, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala le informó de la situación y la realidad de ese masjid que los hipócritas habían construido, que no era por Allah y era para dañar al Islam y a los musulmanes. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la destruyó. Aquí hay una analogía, un qiyas. ¿Cuál es este qiyas? Con respecto a este capítulo del que no se sacrifica en los sitios donde hay shirk, donde se sacrifican a otros que no es Allah. Igualmente que no es permitido rezar en un masjid donde hay daño y haram, igualmente no se puede sacrificar en un lugar donde se comete shirk. Así que Allah subhanahu wa ta'ala en estas ayat nos prohíbe rezar en este masjid donde hay un daño y nos dice que recemos en el masjid que está establecida en la taqwa. Y la primera masjid que estaba establecida en la taqwa puede ser el masjid al-Quba, que es la primera masjid que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam construyó, o también puede ser al masjid al-Nawawi en Medina. Y ahí podría ser las dos, pero hay una prueba que nos dice, hay diferencias de opinión, pero hay una prueba que nos dice que es la del Masjid al-Nawawi, y es la más fuerte, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyó hablar a dos sahabis sobre este tema, preguntándose a qué masjid se referirá en este aya, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo Masjid al-Nawawi, este masjid. Cuando vas al Hajj o al Umrah y te llevan a sitios turísticos, debes saber que algunos de estos sitios donde te llevan los grupos de guías son bid'ah, como el lugar de las dos qiblas, al qiblatain. No se debe tener intención de ir a visitar esos sitios, solo se tiene que tener la intención de visitar Masjid al-Haram y Masjid al-Nabawi o también Masjid al-Aqsa. Y aparte, es sunnah rezar en Masjid al-Quba. Masjid Salatu, hay un hadith que dice Salah fil Masjid al-Quba kal umrah, es decir, que la recompensa de rezar en Masjid al-Quba es como la recompensa de la umrah. Pero puedes visitar otros sitios que son permitidos, como donde tuvo lugar la batalla de Uhud, y hacer dua por los mártires. Pero hay que saber, uno que antes de ir al Umrah o hacer el Hajj tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que saber a dónde puede ir, a dónde puedo ir, qué es sunnah, qué no es sunnah, qué es obligación, qué no es, porque hay mucho malentendimiento en esto, mucha ignorancia. Allah subhanahu wa ta'ala dice que ama a aquellos que se purifican, al-mutahhirin. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue a los Ansar en Masjid al-Quba y les dijo: Allah os ha alabado. Es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue a Masjid al-Quba y allí había unos de los Ansar y les dijo: Allah subhanahu wa ta'ala os ha alabado por purificaros. ¿Cómo os purificáis? Les pregunta, ¿cómo lo hacéis? Y ellos respondieron: Wallahi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no nos acordamos de nada especial excepto que teníamos vecinos judíos y solían lavarse con agua en vez de con piedras. Y este es realmente el mejor método de purificación cuando uno va al baño, el limpiarse con agua. Porque si se puede limpiarse con piedras, es permitido, porque si no hay agua, imagínate, pues es permitido limpiarse con piedras de forma de que uses 3 piedras diferentes o tres
tres lados de la misma piedra. Entonces, el agua es la forma más correcta de purificarse. Es decir, que puedes utilizar 3 papeles, 3 piedras, si no hay agua, pero siempre si que hay agua hay que priorizar eso, se debe hacer con agua. Y la gente de Cuba se purificaba de la misma forma que esos judíos. Entonces el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam les dijo que habían hecho lo correcto. Ahora, con respecto al masjid. El masjid en sí, la mezquita, la construcción, no es el problema. El tema es la intención por la cual se construyó esa mezquita. Porque la tierra es pura y el edificio es puro. Es la intención de la gente lo que hace que sea una mezquita permitida para ir a rezar ahí o no. La intención por la cual la gente la construyó. Por ejemplo, un masjid del Bid'ah, la única persona con poder de destruirla es la autoridad. Es decir, cuando hay un masjid que hay un daño, se debe destruir, como así dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tiene que ser la persona que está a cargo de hacer esas cosas, la autoridad competente, no cualquiera. Ahora vamos aquí a destruir el masjid de los sufis. Y no, esto es aquí en Túnez, me acuerdo, después de la revolución, la gente empezó a hacer cosas pues, que no están bien. Tenían hay un pueblo aquí, hay muchos sitios donde tienen mausoleos y tienen tumbas y hacen ahí sus ritos, pero eso se debería destruir, pero es el gobierno el que lo tiene que hacer, no las personas de a pie. Eso no, pues quemaron santuarios y eso. Claro, hay que destruirlos, pero ¿cómo se hace? Tiene que ser la autoridad. Entonces la persona común no puede ir a coger a destruir una mezquita de la vida o una mezquita donde hay una tumba, etc. Entonces lo que hace el musulmán común, lo que pueden hacer, por ejemplo, si hay una mezquita y el imán es de la vida, un sufi, un ashari, y está predicando desviación, pues se puede cambiar el imán. Al imán se le cambia. ¿Qué pasa con el masjid que se edificó sobre una tumba? Aquí los eruditos dicen que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí hay un masjid y hay una tumba. Entonces hay que mirar. Que primero estaba la tumba y se edificó esa mezquita encima, o estaba la mezquita sin ninguna tumba y alguien cavó una tumba ahí y empezaron a hacer esas cosas. O sea, hay que verlo, porque entonces la autoridad si estaba realmente construida encima de una tumba, eso hay que destruirla por la autoridad, obviamente. Y si fue la tumba que se puso después, pues se quita la tumba y ya está. El problema que hay hoy en día es que los musulmanes son extremadamente ignorantes y no le dan importancia a esto de sacrificar por Allah en estos sitios. Y son gente que está en el Tawhid, pero sigue siendo ignorante. Y se le tienen que clarificar estas cosas, porque no están dando importancia al Tawhid. Ellos no hacen shirk, pero van todos al masjid ese del Badawi, y es así como muy tradicional hacer el sacrificio, pues van y lo hacen. No le están dando importancia a shirk, no saben que no se puede hacer eso, aunque ellos no lo hagan, pero no se puede hacer. Tienes que purificar tu intención y tus actos. Hay muchas cosas de los que son ignorantes. La ustada comentaba también cuántas mujeres se ponen extensiones en el pelo, uñas postizas, pestañas postizas, y todo esto es haram. Y hubo un momento que había una de sus familiares que le estaban preguntando a las mujeres sobre, ay, mira, te ha puesto extensiones. Y ella dijo, no, eso es haram. Dice, ¿qué es haram? Se extrañan, pero realmente se extrañan de cómo va a ser haram. ¿Por qué? Porque la gente lo hace y nadie estudia qué es haram, qué es halal,
La gente no se para a investigar. Entonces esto es una gran calamidad porque la gente hace muchísimas cosas que son haram, pero lo ven como normal. Entonces esas mujeres que lo ven como normal, ¿qué van a enseñar a sus hijos? Y esos hijos a los otros y a los otros. Y se va perdiendo, se normaliza el haram. La gente no estudia tawhid, no hace nada. Entonces, esto no va a cambiar a menos que estudies y no hay otra manera. Allah puede excusarte. Por ejemplo, si no sabías algo y no tenías cómo estudiar, nada al alcance, nadie que te enseñara. Hay gente que vive en sitios llenos de sufis. Acabo de ver un vídeo de un sheikh que decía que ha encontrado en África una tariqa sufía que ellos dicen que han llegado al yaqín y no tienen que practicar. Y dice, son 100.000 personas que siguen ese culto. Obviamente no están en el Islam, o sea. Y decía, ¿y quién es el mejor? Les preguntas, ¿quién es mejor, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam o tu sheikh? Y dice, no querían responder. Dice, porque sabe que si es el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dirá, ¿por qué no le sigues a él? Entonces, la ignorancia es masiva cada vez más. Entonces, este es el yihad que hay que hacer, el yihad de conocimiento, el aprender tú y enseñar a la gente. Hay veces que la gente no. Imaginaos un niño que crece en esa tribu y nunca supo nada. Pero, por ejemplo, le decía también en Siria, antes de que pasara aquella guerra, decía, había una mujer que llegó a Egipto y le contaba a la profesora Zainab que dice, no podías tener el libro de Usul al-Thalatha, por ejemplo, no podías estudiar Tawhid, tenía que serlo a escondidas, porque si la autoridad llegaba a tu casa y te veía ese libro, te ponía en la cárcel. Y decía que sí, hemos perdido nuestras familias, nuestras casas, estamos refugiados, pero por lo menos ahora podemos estudiar Tawhid. Y dice que igual eso es una niama para la gente que realmente quiere estudiar el Tawhid. Allah le dio una salida a través de eso, ¿no? Pero la persona que realmente hoy en día el conocimiento está al alcance, está en internet, puedes leer el Corán en el teléfono, los libros, hay traducciones, tienes muchas cosas. ¿Quién puede decir es que no supe cómo aprender sobre mi religión? Realmente Allah subhanahu wa ta'ala sabe quién no pudo y quién pudo. Por eso tampoco podemos juzgar. Además no nos concierne el juzgar a una persona, solo Allah subhanahu wa ta'ala juzga. Es muy importante purificar el Tawhid y los actos de Tawhid, porque el Sheikh hizo de este tema un capítulo aparte debido a su importancia, para que la gente del Tawhid entienda que tiene que purificar no solo su Tawhid, sino sus actos de adoración. Y para purificar tu Tawhid debes evitar los sitios de adoración de los politeístas, de los mushrikin. Si tú lo haces solo por Allah, muy bien. Vale, pero ¿qué haces al lado de un mushrik que adora a un muerto sacrificando su cordero aquí y tú el tuyo aquí? Esto no es purificar tu acto, esto no es correcto, vale, no estás cayendo en shirk, pero no, una persona de Tawhid debe huir de ahí, que no están respetando a Allah, están haciendo el peor de los pecados. ¿Qué hacéis sacrificando con esa gente? Solo porque todo lo hay, cada uno que sacrifique a quien quiera, pues yo estoy con ellos, todos nos llevamos bien. No, hay que negar el shirk, que su gente, no estás ahí compartiendo ahí el sacrificio con ellos, aún así tengas tu intención buena. Hay otro hadith de un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, hizo un juramento de sacrificar en un sitio llamado Buana, que era un sitio al sur de Meca, y se lo dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó que si en ese sitio hubo alguna vez algún ídolo pagano de la época de Jahiliya, y él le dijo que no. Y también le preguntó que si se celebraba allí algún Eid,
Eid del Jahiliya. Y él le dijo que no. Y el Eid es algo que significa algo que retorna, es decir, una festividad, una celebración que se repite cada año. Por eso forma parte del Din. Y por eso es bid'a celebrar otras cosas, otras celebraciones, otros Eid que no sean Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Pues imaginaros todo, los cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, el día del árbol, el día de el Maulid del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todas estas cosas, celebraciones, son haram, son bid'a. Solo se puede el Eid del al-Fitr, el Eid al-Adha. Entonces, una vez que dijo que no había ni Eid en ese sitio de Jahiliya, ni había ningún ídolo, pues entonces le dijo, cumple con tu juramento y sacrifica allí, porque ahí ya tiene que, no había nada haram. Si tú juras hacer algo, pero eso algo es haram, no tienes que hacerlo, pero paga esa compensación, o alimentas a 10 pobres, y si no puedes, hay unas 3 días como compensación, pero no lo haces porque es haram. Si yo juro no hablar a mi hermano nunca más, yo no puedo cumplir con eso, hago la expiación, porque es haram, deja de hablar a tu familia. Luego, ¿qué pasa con el Masjid al-Nabawi? Ahí vemos que está pegada a la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibió la construcción de mezquitas, de mashajids encima de las tumbas o al lado de las tumbas. Y entonces, ¿cómo es esto? Pues esto es porque cuando murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él murió en casa de Aisha radhiyallahu anha, y fue enterrado ahí porque esa es la sunna, donde te mueres ahí te entierran. Se enterró allí, ahí mismo. Y esa casa de Aisha radhiyallahu anha estaba muy pegada al masjid. ¿Qué pasa? Que cuando al masjid al-Nabawi me refiero. ¿Qué pasa? Que cuando se empezó a extender el Islam, pues se tuvo que ampliar esa mezquita. Y uno de los encargados de ese tiempo, uno de los gobernadores, pues decidió, en vez de ampliarla en dirección contraria a esa casa, era en dirección hacia la casa de Aisha. Entonces, cuando se extendió, lo que hicieron, estaba extendiéndola por encima de esa tumba, y lo que hicieron fue una valla alrededor, una pared alrededor, como significando que está aparte, pero la mezquita va por aquí. Al final se quedó pues pegada. Tú vas a Masjid Nabawi y no está dentro de la mezquita, está separada. Y esto es un test, esto es una prueba grande, porque hay mucha gente que va allí, incluso musulmanes en el Tawhid van allí a propósito a visitar la mezquita del profeta Muhammad, la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pensando que es un honor o un algo, y no es así. No, diciendo una hermana que diga, ay, quiero ir a Umra, ir a visitar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la tumba. No vayas a visitar tumbas. No se va a visitar tumbas. Esto no está legislado. Se puede hacer, es permitido, pero no con la intención de ir a visitar la tumba. Si tú estás en el Masjid al-Nabawi y pasas al lado de la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es permitido decir, ya salamu alayka ya Rasulullah. Y él te va a responder, se va a responder a ese saludo, pero no vas a ir a propósito. Es decir, incluso cuando vas está llenísimo de gente y está la gente haciendo todo tipo de vida. Yo vi un vídeo, no sé si era en esa tumba o era otra tumba, puede ser que fuera otra tumba, un sufi que estaba saltando y bailando alrededor de esa tumba. Creo, que hay oficiales, están protegiendo el lugar, pero mujeres haciendo ese sonido que hacen al lado de la tumba, es algo desastroso, es algo que no te hace sentir bien. Una persona que tenga un mínimo de conocimiento va a estar ahí, se va a sentir muy mal debido a la ignorancia, la gran ignorancia, la falta de modales que los propios musulmanes tienen. E incluso Omar radhiyallahu anhu le llamó la atención a una persona por elevar su tono de voz en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la Masjid al-Nabawi, pues porque no son modales. Yo estoy en la mezquita,
No, tú tienes que elevar la voz. Entonces imaginaros todo lo que ocurre allí en de ignorancia, de yahilía y de todo. Y bueno, con esto acabamos la clase de hoy. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.